Tomorrow, April 2nd, 2025, will go down as one of the most important days in modern American history. Our country has been one of the most open economies in the world, and we have the consumer base hands down, the best consumer base. But too many foreign countries have their markets closed to our exports. This is fundamentally unfair. Bueno, digamos que en la voz de Caroline Leavitt, quien es la portavoz de la Casa Blanca, está en buena medida el espíritu de lo que piensa Trump, ¿no? Bueno, más bien no está. Está no en buena medida, en total medida lo que piensa Trump de los aranceles, de la economía, de los vecinos, etcétera. Le ha llamado, muy a la manera de Trump, el Día de la Liberación. Todo ello previsto por el presidente Trump para entrar en vigor inmediatamente el día de mañana, mientras que los aranceles a los automóviles procederán, como estaba previsto, mañana es 2 de abril, hasta el día jueves. Recordemos que Trump ya ha impuesto aranceles a las importaciones de aluminio y acero y ha aumentado los gravámenes sobre todos los productos procedentes de China. Según The Washington Post, los asesores de la Casa Blanca estudian un plan que aumentaría los aranceles sobre los productos de casi todos los países en un 20%, en lugar de centrarse en determinadas naciones o productos. Por su parte, Kristi Noem, ella es secretaria, recuerdo que estuvo acá en México con la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, consideró que México podría liberarse de la imposición de aranceles si nuestro país cumple con la lista de prioridades que entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum durante la reunión que sostuvieron en Palacio Nacional. Pero le debo de decir que la presidenta dijo, no he recibido la lista de buenos deseos de Donald Trump. De acuerdo con The Wall Street Journal, la oficina del representante comercial de Estados Unidos allá está trabajando lo que han llamado un plan C para los aranceles recíprocos del presidente Donald Trump. Se trata de un arancel generalizado a un subconjunto de países que no sería tan alto como la tasa del 20%. Cabe destacar que la respuesta del gobierno de México a los aranceles de Trump se va a dar a conocer hasta el jueves 3 de abril. Mañana se conoce. Habrá quizás algunos comentarios, algunas observaciones y también habrá que ver cómo es el plan, qué es lo que viene para trabajarlo durante todo el día. Y bueno, no acaben haciendo de nuevo un festival, se los pedimos atentamente, porque luego hacen festivales y un mes después pasa lo que está pasando hoy. Así que mejor, más vale irse contento en todo esto. Bueno, conversemos sobre lo que puede pasar, sobre lo que está pasando. Le hemos pedido a Pedro Casas Alatriste, director general de la American Chamber of Commerce of México, que esté con usted y con nosotros. Pedro, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy bien, Javier. Gracias. Un poco preocupados por lo que va a pasar mañana, pero aquí estamos. Gracias por la invitación. Sí. Yo te diría que de repente todos hablamos de aranceles, que eso en el fondo nos ha hecho como entre politizados, entre informados, entre tratar de saber qué pasa. A ver, Pedro, ¿cuáles son los escenarios? ¿Qué ves de los escenarios? ¿Qué crees que pueda pasar? ¿Por dónde van las cosas? ¿La capacidad de reacción? Ahora sí que una opinión en el todo de lo que está pasando. Mira, Javier, hay varios escenarios. Por un lado, digamos, el escenario de muy poca probabilidad, pero no deja de ser un escenario. De repente, Donald Trump decide no imponer tarifas a México y a Canadá, respetar el TEMEC y un poco seguir la línea que hemos visto un poco con algunas excepciones y demás. Lo veo poco probable, pero ese sería el escenario más positivo el día de mañana. Ahora, el escenario el cual consideramos que puede ser más viable es que mañana el presidente Donald Trump va a anunciar una serie de tarifas a nivel global, donde va a diferenciar a cada uno de los diferentes actores que juegan en el comercio internacional con Estados Unidos. Y dependiendo de un montonal de factores, Sí. Desde el nivel de tarifas que estos países tengan con Estados Unidos bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio, las políticas industriales que hayan hecho con el tiempo, los subsidios que cada uno de los países pueda poner a diferentes productos que se generan en su economía y luego son exportados a Estados Unidos, el retorno de IVA, la manipulación potencialmente de su moneda, entre muchas otras variables, hará que el gobierno de Donald Trump imponga tarifas diferenciadas a cada uno de estos países. Ahora bien, el escenario dentro de ese mismo, que puede ser mejor para México, sería uno en el cual
las tarifas que se impongan a México sean en menor medida que lo que se impongan a otros países, principalmente los que pueden ser competidores de México como China, Vietnam, Malasia, entre otros, y así que México pudiera mantener su ventaja competitiva con respecto a sus competidores. Podríamos abrir un montón más de escenarios, yo creo que hay varias combinaciones dentro de todos, pero este en particular es el que vemos como más probable el día de mañana. Pedro, a ver, déjame plantearte, ¿cómo ves, eh, a ver, primero veamos, ¿cómo ves la reacción que está existiendo en Estados Unidos? Hay manifestaciones en algunos lugares, a lo mejor estamos ante un proceso de hormiga, ¿no? Que empieza a caminar y cuando te das cuenta surge una gran cantidad de voces ciudadanas que están en contra de lo que está haciendo Trump, confrontaciones internas. ¿Hay que alcanzas a ver, siendo que estas voces en muchos casos son voces que están viéndose afectadas en función de los aranceles y de la política internacional comercial de Donald Trump? Sí, te comento dos cosas, Javier. El primero, estuve en Washington la semana pasada hablando con congresistas, con funcionarios, y me dio la impresión que todos tienen, cuando menos en su postura con México, eh, una actitud similar en el sentido de decir, parece ser que no deberíamos estar presionando a México de más. Ven con muy buenos ojos los resultados que ha dado el gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de fentanilo y de migración. Y todos coinciden en que el sistema de coproducción que existe, que va más allá del comercio entre México y Estados Unidos, es algo que beneficia a los Estados Unidos. Y el segundo punto, Javier, es que cuando nosotros vemos las encuestas con los votantes de Estados Unidos y vemos su favorabilidad hacia las tarifas, nos damos cuenta que, para empezar, existe una mayor favorabilidad por parte de los republicanos que de los demócratas. Pero cuando hacemos un doble clic a por qué los republicanos en general lo ven con buenos ojos, en realidad ellos lo ven como un muy buen mecanismo para alcanzar otros objetivos, es decir, como un mecanismo de negociación. Entienden cuál es el impacto negativo que van a tener estos aranceles sobre sus economías. Hay unos estados republicanos que sin duda se van a ver perjudicados de manera significativa, Texas, por ejemplo, pero algunos de los votantes entienden que o quieren o podrían llegar a absorber un impacto económico en el corto plazo para alcanzar aquellos objetivos que realmente les Claro. interesan mucho más que el impacto comercial, como pudiera ser justamente fentanilo y migración. Entonces, estamos en un momento en donde se están combinando no solo los argumentos lógicos económicos, sino también otras variables políticas y sociales que sí, a la larga y en el mediano plazo podrían jugar en contra del presidente Trump. Ahora, lo que sí es que Trump también está planteando esto. Yo sé que va a haber problemas, me importa un bledo, ¿no? El tema de del impuesto a los autos, pero vamos a sufrirle un rato, pero en poco tiempo esto va a estar de otra manera. Esa es otra variable que acaba perjudicando a México, ¿no? Sin duda. Donald Trump y gente de su equipo está empezando a hablar de un impacto en el corto plazo en la economía americana. Sin duda, nosotros empezamos a ver ya los análisis y las predicciones de lo que podría pasar en la economía mexicana y sin duda el impacto en México sería enorme. Estados Unidos también tiene un problema importante en sus finanzas públicas. El gobierno de Donald Trump tiene un interés primordial en ajustar la deuda que tienen con el exterior, en reducir los gastos y volver a poner la casa en orden. Y de repente podrías empezar a ver algunas variables que ante un análisis un poco superficial empezaría a hacer sentido tener un impacto de este estilo ante una potencial renegociación de la deuda americana, que pudiera haber impactos en tasas de interés ante la desaceleración de la economía y que entonces se tengan que reducir las tasas. En fin, hay un análisis ahí un poco Sí, sí, sí. complicado y poco alentador, pero que se escucha por ahí en Washington. Bueno, la otra es que no podemos perder de vista, Pedro, es que el crecimiento pronosticado para México, Hacienda es muy optimista, pero hoy lo volvió a bajar, pero el crecimiento del PIB este año se calcula de 0.6%, dijo el Banco de México, y otros dicen que es tasa cero, que se quede en cero o incluso de crecimiento.
Exactamente. Nosotros hemos percibido que este nivel de incertidumbre que se ha generado en los últimos meses por las amenazas y luego no, y luego sí, y luego no, pues sin duda generan un freno en el dinamismo de la economía. Yo puedo percibir en muchas de las empresas socias de la Cámara que, que están tomando tiempo para tomar sus decisiones de inversión y no solo en México, Javier. La verdad es que ante este cambio radical que vamos a ver el día de mañana en la economía global, las empresas internacionales no van a tomar una decisión de inversión ni en México ni en ninguna parte del mundo en estos meses. Sí, claro. Entonces, naturalmente, eso impacta a México, impactará a Estados Unidos y probablemente vayamos a ver efectos pues mucho más fuertes también en otros mercados. A ver, déjame plantearte, las otras dos grandes variables, es la comercial, es el proteccionismo, pero las otras dos grandes variables son seguridad, en el caso de México, y migración, en el caso de México. En el caso de seguridad, se insiste que puede haber otra lista de narcotraficantes que sean enviados, pero también en el caso de seguridad está el gran problema de lo que llaman la narcopolítica en México, que en varias ocasiones ha sido mencionado. ¿Esto qué tanto pesa para las decisiones que se toman con los aranceles y los migrantes o esto va por otra vía? Mira, van por dos líneas paralelas. Los primeros 2 meses de este año vimos una negociación que estaba 100% sustentada en los resultados que se dieran sobre migración y fentanilo. Eso fue lo que vimos en enero, en febrero y todo este mes. Ahora, lo que va a pasar en abril, bueno, lo que va a pasar mañana, es otra argumentación que si bien le conviene a México seguir con los resultados que ha presentado en migración y en fentanilo, la discusión de mañana es una discusión transversal a nivel global en la que Donald Trump tiene la intención de renivelar y rebalancear los niveles en los cuales se comercia entre diferentes economías con base en distintas tarifas. Entonces, sí son dos avenidas. La de mañana particularmente no está tan ligada con seguridad y migración, pero esa siempre va a ser una amenaza y un poco van a ser también al mismo tiempo las áreas de oportunidad de México de poder presentar resultados Sí. y usarlos a su favor para en este sentido buscar una reducción de aranceles, entendiendo Javier siempre que este tipo de amenazas y actividades del presidente Donald Trump, él busca tener victorias políticas. Y combina un poco lo económico con todo esto. Entonces va a ser importante para el gobierno de México poderle dar victorias visibles para su electorado de una manera obviamente muy estratégica en Sí. la que se respete todo lo que se tenga que respetar también de los intereses de México, sin duda, pero por ahí tienen que ir las actividades para lograr mantener una relación un poco más cordial. Bueno, no falta mucho para saberlo, mi querido Pedro. Te mando un gran saludo. No, igualmente, muchas gracias por el espacio y veremos mañana cuáles son las Veremos noticias. mañana. Gracias, Pedro Casas Salatri.